Buenos días, ¿cómo les va? Bien, hoy vamos a comenzar a estudiar bolsa periodontal y quizás es uno de los temas más importantes dentro de la periodoncia y ya vamos a ver por qué. Vamos a definir a la bolsa periodontal. Esta se define como la profundización patológica del surco gingival y es el signo clínico más importante de la enfermedad periodontal. Cuando vimos en clases anteriores que uno de los signos de la enfermedad periodontal, uno de los signos patognomónicos, es el despegamiento del margen gingival, la falta de continuidad de las papilas, la migración, mejor dicho, la migración dentaria acompañada del despegamiento del margen gingival. Decimos que son signos clínicos patognomónicos de enfermedad periodontal y por lo tanto podemos decir que son signos patognomónicos de bolsa periodontal. Bien. La profundización del surco se puede producir por desplazamiento apical, como podemos ver en esta imagen. Se desplaza apicalmente el epitelio de unión, entonces se forma una bolsa periodontal verdadera. Se puede producir por el desplazamiento coronario del margen gingival, es decir, que el epitelio de unión no migra, como en este caso, o una combinación de ambos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, la vamos a clasificar a la bolsa gingival, a la bolsa, digamos en sí, en bolsa gingival y en bolsa periodontal. La bolsa gingival sería el aumento de volumen de la encía sin destrucción de los tejidos periodontales subyacentes. Es decir, no hay pérdida de inserción en una bolsa gingival. No se desplaza el epitelio de unión, mientras que en la bolsa periodontal ya hay destrucción de los tejidos periodontales de soporte, como podemos ver en esta imagen. Entonces, la bolsa gingival, en la misma hay una inflamación continua, hay cambio de color y de forma, la encía se encuentra aumentada de volumen y la cresta del margen gingival se extiende coronariamente, es decir, que se forma entonces una bolsa gingival. Entonces, cuando hablamos de encía sana, hablamos de surco gingival. Cuando ese surco ya tiene un sangrado o hay inflamación, cambio de color, cambio de forma, como ustedes ya vieron en clases anteriores, también ya hablamos de bolsa. Y esta bolsa, como vimos, puede ser bolsa gingival cuando todavía no hay desplazamiento del epitelio de unión. Y esta bolsa gingival a su vez va a poder ser sin agrandamientos cuando, como en esta imagen, donde digamos no hay quizás una profundización patológica tan importante de esa bolsa, y ya cuando hay agrandamiento gingival, cuando coronariamente el margen gingival se ha desplazado mucho, que también se le podría decir pseudobolsa o bolsa gingival con agrandamiento. Bien, ¿cuál es la histopatología de la bolsa gingival? Hay ulceración del epitelio, el epitelio se encuentra ulcerado, está disminuido, está despegado, se separa el epitelio de la superficie radicular y hay aumento de las papilas epiteliales, es decir, las células basales migran, como podemos ver acá, migran hacia el conectivo en busca de nutrición. ¿Sí? Esto ya ustedes lo vieron también en clases anteriores más detenidamente.
Bien, entonces acá podemos ver en esta imagen una bolsa gingival sin agrandamiento, es decir, que acá hay un cambio de color, cambio de forma de la encía, pero podemos decir, si ponemos una sonda vamos a ver quizás sangrado, hay presencia de cálculos. Esto no es un surco normal, pero tampoco es esto, en donde hay una bolsa ya gingival con agrandamiento. Y siempre digo, nosotros debemos estar preparados para diagnosticar esto, que es apenas un cambio de color y de forma, quizás no es tan significativo. Y les vuelvo a decir, acá lo estamos viendo con una imagen ampliada en un campo seco, entonces es fácil hacer el diagnóstico. Quizás en boca esto puede pasar desapercibido, no así esta bolsa con agrandamiento. Y luego tenemos ya la bolsa periodontal. En la bolsa periodontal ya hay una profundización importante, patológica de ese surco gingival. Ya hay el epitelio de unión migra, ya se desplaza el epitelio de unión y esta se va a formar, con la inflamación del tejido conectivo del surco gingival. Sabemos que a su vez que hay un exudado, un líquido inflamatorio, que esto produce destrucción de las fibras gingivales, se destruyen las fibras gingivales y el edema ocupa toda esta área, el edema y la inflamación, y hay una migración del epitelio de unión, como yo les decía. La bolsa periodontal está constituida por una pared blanda y una pared dura. La pared blanda la forma el tejido edematoso, el tejido conectivo inflamatorio, y la pared dura está formada por el cemento radicular. ¿Sí? Es decir, cuando uno pregunta cuántas paredes tiene una bolsa periodontal, tiene 2 paredes, pero esto es en el caso de que la bolsa periodontal sea supraósea, y eso ya lo vamos a ir profundizando a medida que transcurra la clase. Entonces, en una bolsa infraósea ya vamos a tener 3 paredes, una pared blanda, que es la encía, y 2 paredes duras, que la constituiría el cemento y la pared ósea. Es decir, que ya lo vamos a ver, como les decía, mejor, pero como para que ustedes vayan sabiendo. ¿Cuáles son los cambios que se producen en la pared blanda? Tenemos en el tejido conectivo, hay cambios degenerativos y proliferativos. En el tejido, estos cambios degenerativos, ¿cuáles son? Hay presencia de edema, infiltrado de células plasmáticas, linfocitos, polimorfonucleares neutrófilos, focos necróticos aislados o múltiples, y el epitelio de unión se encuentra más corto que lo normal, corto y despegado de la superficie radicular. Y los cambios proliferativos, tenemos proliferación de células endoteliales, fibroblastos y fibras colágenas. Y el epitelio lateral de la bolsa también presenta cambios proliferativos y degenerativos. Los cambios proliferativos son brotes epiteliales, que son estos que se proyectan hacia el tejido conectivo inflamado en busca de nutrición, dijimos. Y los cambios degenerativos son células en degeneración vacuolar, degeneración y necrosis y ulceración de la pared lateral del epitelio de la bolsa. Esto ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento en la clase de etiopatogenia. En la pared dura tenemos cambios en el cemento, cambios estructurales, cambios bioquímicos, citotóxicos e infecciosos. ¿Cuáles son los cambios estructurales?
Estos son la presencia de gránulos patológicos, que son los gránulos de Bass y Benson, que son zonas de degeneración colágena, o sea, son cavidades que quedan en el cemento cuando se desinsertan las fibras colágenas y en estas cavidades se pueden acumular bacterias y a su vez los productos bacterianos. También hay pérdida o disminución de colágeno, zona de desmineralización, puede haber caries radiculares o un cemento resplandecido. A su vez también podemos tener zonas de mayor radioopacidad, como ser reabsorciones de cemento, cambios bioquímicos, es decir, el cemento se encuentra expuesto al medio bucal, por lo cual hay intercambio de minerales y componentes orgánicos en la interfase cemento-saliva, hay aumento de calcio, de flúor, de fósforo, que producen zonas altamente mineralizadas, y el cemento absorbe minerales como ocurre, por ejemplo, con la nicotina. Por eso a veces los cambios de color en los pacientes fumadores. También hay cambios citotóxicos, por ejemplo, presencia de endotoxinas, lipopolisacáridos, absorción de productos tóxicos, y los cambios infecciosos son la penetración bacteriana a los conductillos dentarios. Esta es la zona en la cual se va a hacer raspaje y alisado radicular justamente por todos estos cambios que se producen a nivel del cemento. Y las características clínicas de la bolsa periodontal es algo que ya vimos, que es la encía marginal que se encuentra engrosada, es decir, no termina en filo de cuchillo, como en los casos normales. Puede haber un color rojo azulado, como vemos acá, superficie lisa, brillante, laxa, hay una falta de continuidad de las papilas interdentales, puede haber movilidad dentaria, supuración a la presión, puede haber diastemas por estas migraciones que se producen en la enfermedad periodontal, puede haber extrusión, dolor profundo al hueso y en algunos casos puede ser de aspecto rosado y firme la encía también, en el caso de que sean encías muy fibrosas. Y quizás lo más importante para que hablemos de bolsa periodontal es que haya hemorragia gingival al sondaje. Bien. ¿Cuál es la correlación histopatológica de estos cambios clínicos? El color rojo azulado lo podemos ver porque hay un estancamiento circulatorio. Laxitud cuando hay destrucción de las fibras gingivales. La superficie lisa y brillante es debido a la presencia de edema o atrofia del epitelio. Cuando la encía es rosada y firme, es que hay un predominio fibroso. La hemorragia del sondaje se va a producir por una mayor vascularización y a su vez también porque hay un adelgazamiento y degeneración del epitelio. Es decir, el epitelio ya no está mucho más delgado, entonces ante estímulos inocuos se puede romper y se produce la hemorragia. Y puede haber también pus en algunos casos porque hay una inflamación supurativa de la pared interna. Entonces, en la bolsa periodontal hay pérdida ósea, dijimos, la inflamación se va a extender a lo largo de los haces de las fibras colágenas y sigue el trayecto de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, se puede producir defectos óseos horizontales cuando las tablas óseas son delgadas, con poco esponjoso, entre las corticales externas e internas, entonces el hueso se destruye en forma pareja o también podemos decir perpendicular a la superficie dentaria. ¿Sí? Mientras que los defectos óseos verticales
o angulares son más frecuentes en las caras proximales y va a depender del grosor o espesor del hueso, es decir, cuando tengo mayor espesor de hueso, no se va a perder el hueso en forma pareja, es decir, en forma horizontal, sino que es más fácil que se pierda en forma vertical. Entonces se formen defectos óseos verticales o angulares. Y también va a depender de la ubicación topográfica de los vasos. Por eso, por ejemplo, en las zonas de los molares inferiores, donde tenemos la línea oblicua interna, es más fácil que se produzca una pérdida ósea vertical. Bien, es importante que nos detengamos en este punto, en este concepto que dice que la enfermedad periodontal, la destrucción del tejido óseo, no es necrosis. Es decir, que el tejido óseo no se pierde por necrosis, sino sería una osteomielitis. Y acá no hay osteomielitis. Las bacterias no están en el hueso. El hueso se va a reabsorber, pero por los productos bacterianos que hay en el fondo de la bolsa. ¿Sí? Es decir, que el hueso no está infectado. La pérdida del hueso se produce por los productos bacterianos del fondo de la bolsa. No hay necrosis, no hay osteomielitis. ¿Sí? Entonces acá tenemos que hablar de un concepto que es el radio de acción efectiva. ¿Qué es esto? Es un espacio de 0,5 a 2,7 milímetros entre el límite apical de la bolsa y la cresta ósea, que está ocupado por las fibras transeptales y por el tejido de granulación. Entonces, si nosotros tenemos un biofilm adherido al diente, la distancia que se encuentra la cresta ósea no superior a 2,7 milímetros, mientras que el biofilm invasor, los microorganismos son invasores, establece su radio de acción efectiva ya no desde su adhesión al diente, sino directamente desde el conectivo, porque son invasores, están invadiendo el tejido conectivo. Entonces, desde la porción apical, de donde están este biofilm invasor, a la cresta ósea puede ser menor a 2,7 milímetros. Entonces, en definitiva, el radio de acción efectiva es el radio o la capacidad que tienen los microorganismos para producir daño. Y ese daño, para que no sea una osteomielitis, justamente porque no es una osteomielitis, no están las bacterias en el hueso, sino que tienen como ese radio, el organismo tiene ese radio de 0,5 a 2,7 milímetros de protección. Es decir, esos milímetros son milímetros en donde las bacterias no van a llegar directamente. Sí lo pueden hacer sus productos, pero no las bacterias. ¿Sí? Bien, entonces, de acuerdo a esto, se puede clasificar a la bolsa periodontal según la relación del fondo de la bolsa con la cresta ósea en bolsa supraósea o supracrestal, ¿sí? Supraósea, donde el fondo apical de la bolsa es superior al hueso, y las bolsas infraóseas o intraóseas, en donde tenemos que el fondo apical es, el hueso es superior. Ya lo vamos a explicar. Las bolsas supraóseas, el fondo de la bolsa es coronal al hueso subyacente, ¿sí? El fondo de la bolsa es coronal al hueso, lo podemos ver acá. Bien.
Se caracteriza por una pérdida de hueso horizontal, tomando como referencia una línea trazada desde el límite amelocementario de un diente al límite amelocementario del diente adyacente. Pérdida horizontal. ¿Sí? Entonces el fondo de la bolsa es coronal al hueso subyacente y está constituida por una pared blanda, que es la encía, y una pared dura, que es el cemento radicular. Mientras que en las bolsas infraóseas e intraóseas, el fondo de la bolsa es apical al hueso, ¿sí? A la cresta ósea. La pared lateral está entre superficie dentaria y hueso alveolar, ¿sí? La pared dental. Hay una pared blanda, que es la encía, y dos paredes duras, una radicular y otra ósea. Bien, a su vez también lo vamos a clasificar según el número de superficies afectadas. Puede ser simple cuando se encuentra una superficie comprometida, es decir, colocamos la sonda y tiene una sola pared. Cuando es compuesta, cuando tiene dos o más superficies, como en este esquema, y compleja cuando se origina en una superficie, da vueltas alrededor del diente. Entonces la comunicación con el margen gingival se encuentra en la cara donde nace la bolsa. Es decir, en la superficie gingival entramos y tiene parece una entrada, pero adentro se extiende más. Entonces se forma como una bolsa compleja y que es característica de las zonas de furcación o de los molares, tanto la compuesta como la compleja. ¿Sí? Las bolsas complejas. También la vamos a clasificar según la relación con la línea mucogingival. Como podemos ver acá, las bolsas que sobrepasan la línea mucogingival o las bolsas que no sobrepasan la línea mucogingival. Bien, los defectos óseos periodontales generalmente representan, ¿por qué llamamos defectos? Esto representa las secuelas anatómicas de la extensión apical de la bolsa periodontal, ¿sí? Y se van a clasificar en defectos supraóseos, infraóseos e interradiculares o defectos de furcación, de acuerdo a la clasificación de Goldman y Cohen de 1958. Entonces, los defectos óseos pueden ser defectos supraóseos, ya vimos cuando la bolsa es supraósea, defectos infraóseos, en donde vamos a clasificarlo a su vez en cráteres, y ya vamos a ver cuáles son, en defectos intraóseos, que pueden ser de una pared, dos, tres paredes y combinados. También lo vamos a clasificar de acuerdo a las bolsas infraóseas según el número de paredes remanentes, según la profundidad y grado de separación entre la pared ósea y radicular. Entonces, puede ser defecto de una pared, de acuerdo, entonces esto es de acuerdo a la cantidad de paredes que quedan. Suele ser interdental. Si la pared dental, remanente es proximal, se denomina defecto hemiseptal, es decir, se perdieron todas las paredes y queda una sola pared. El defecto circunferencial, cuando existe pérdida alrededor de todo el diente, circunferencial, y cráteres es un defecto en el hueso alveolar interdental, o sea, se pierde el
la comunicación entre diente y diente, o sea, con pérdida de hueso casi igual en las raíces de dos dientes adyacentes. De tres paredes, es decir, está rodeado por tres paredes óseas. La superficie radicular será su cuarta pared, ¿sí? Es decir, que tenemos pared, puede tener pared vestibular, mesial y lingual, y la pared dentaria puede ser su cuarta pared. O puede ser un defecto de dos paredes, que es el más común en la zona interdental. Habitualmente incluye las paredes vestibular y lingual. ¿Sí? También, según la profundidad y el grado de separación entre la pared ósea y radicular, se puede clasificar en superficial o profundo y a su vez ancho o angosto. Es decir, que puede ser un defecto superficial, ancho o superficial angosto, o profundo ancho o profundo angosto. ¿Sí? Esto les digo, traten de mirar bien los esquemas y de acuerdo a eso tratar de entender mejor cómo se van a clasificar, por qué un defecto puede ser superficial, angosto o ancho, y esto es importante para cuando hablamos de tratamiento del mismo. Cuando hablamos de tratamiento, qué tipo de tratamiento se le debe hacer, cómo, si puede haber o no puede haber regeneración, por qué, todo esto lo van a ir entendiendo con el correr de las clases. Bien, entonces, como les decía, puede ser superficial angosto o superficial ancho, o profundo angosto o profundo ancho. Y acá podemos ver un defecto, ¿sí? Un defecto que puede de tres paredes, donde tenemos una pared vestibular, una pared mesial y una pared palatina, ¿sí? Y este es un defecto angosto y profundo. Y miren este es un defecto ancho, quizás es más fácil para hacer un raspaje y alisado a cielo cerrado o tratamiento raspaje y alisado no quirúrgico, pero miren la profundidad que tiene. Entonces seguramente que vamos a tener que levantar un colgajo para acceder y poder raspar bien a la profundidad de este defecto. Bien, y acá tenemos la bibliografía en la cual ustedes pueden consultar, ver este atlas en color de odontología de Wolf y Rateija. Es muy bueno para que ustedes vean esquemas y puedan comprender mejor esto de una pared, dos paredes, tres paredes. Por supuesto que a lo largo de otras clases lo van a ir quizás profundizando y entendiendo más. Bueno, espero les sea útil y tengan un buen día.